Luz Ángela Duarte, líder del área de estructuras empresariales en López y Asociados, Carol Cuadro, gerente de canales en Safety Colombia, y Camilo Mejía, Country Manager de Book Colombia. Comenzaremos nuestro webinar con las charlas de Camilo y Carol, quienes nos contarán sobre esas herramientas que son indispensables para este proceso y sobre el flujo de información y las responsabilidades de cada agente que participa en la generación y emisión de la nómina electrónica. Luego seguimos con Luz Ángela, quien nos ayudará a tener una aproximación fiscal y laboral sobre todo este tema. Al final tendremos un espacio para resolver algunas dudas. De todas maneras, pueden ir dejando preguntas que se les ocurran o que tengan por el chat del webinar. Muchas gracias a todos nuevamente y bienvenidos. Hola María Paula, muchas gracias, bienvenidos a todos. Como María Paula me presentó, yo soy el Country Manager de Book y les voy a contar un poco sobre la nómina electrónica y algunos aspectos que debemos tener en cuenta desde el punto de vista tecnológico también para esta implementación y para poder cumplir con este requisito de la DIAN. Primero, como para contextualizarnos, ¿sí? Yo creo que la coyuntura actual, no solo la pandemia, la economía y otros factores, han hecho que los modelos de negocio cambien todos los días, ¿sí? Y más ahora las empresas deben empezar a transformarse digitalmente, no solo por los temas de virtualidad, home office, de trabajo desde cualquier lugar, sino también deben empezar a generar soportes de pago de nómina electrónica. La DIAN le pide a las organizaciones que envíen la información de la nómina para que ellos la validen y vuelva a los colaboradores. Eso ya nos van a contar un poco más pues, nuestros invitados panelistas también, pero significa que las organizaciones en Colombia tienen solo unos meses para poder ajustarse y adaptarse pues, a estos nuevos requerimientos. Como todos lo saben, la administración de la nómina es una de las tareas más críticas y más importantes de cualquier organización y dentro de la gestión empresarial. Esto, más allá de que sea una obligación, la forma más fácil para implementar una nómina electrónica sin duda es a través de aliados de tecnología. No solo que nos permitan, digamos, el control y la gestión efectiva de esta nómina, sino también pues el reportaje o la reportería de toda esta información, como les mencionaba ante la DIAN. Entonces, ese era como el contexto con el que quería arrancar, ¿no es cierto? Lo siguiente es cómo existen facilitadores de nómina para las organizaciones. Entonces, en primer lugar, hablar de nómina electrónica, ¿sí? Hablar de todo lo que implica, primero es necesario comprender que existen algunas herramientas claves que nos facilitan el proceso desde el inicio. No es solo transmitir la información desde el inicio y ya. Es también automatizar esta compañía, digitalizarla, volverla mucho más ágil en términos de nómina de recursos humanos que nos permita tener con exactitud los cálculos, ¿sí? Los ahorros en tiempo, optimizar los recursos en personas y fomentar la productividad a gran escala desde las organizaciones. Para esto existen plataformas y soluciones como Book que simplifican la gestión de automatizar y optimizar los procesos, que además de tener un fácil acceso y mantener actualizadas las empresas en los cambios recientes como estas nuevas regulaciones de ley, también sea fácil para que no pierdan dinero, para que eviten sanciones económicas, que no haya multas, etc. Entonces, como les mencionaba, pues ese software de nómina les va a permitir generar toda la información previa a la transmisión de documentos ante la DIAN. Como les mencionaba, pues yo creo que uno de los aspectos más importantes es la minimización de errores. Muchas compañías hoy en día todavía llevan sus nóminas en Excel a mano y esto pues se traduce en que puedan haber bastantes errores o incongruencias en la información que se tiene. Para esto pues existe las herramientas que les permite evitar este tipo de errores, evitar pérdida de reprocesos, volver a hacer la nómina, evitar sanciones ante la UGPP y otros entes reguladores y pues qué mejor que también tener toda la información en un único lugar y que yo la pueda consultar desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier dispositivo y cualquier persona dentro de la organización.
Dicho esto, quería hacerles como las siguientes preguntas para que se tuvieran, que tuvieran presente. La primera es, ¿por qué es clave pensar en una herramienta de nómina antes de implementar la nómina electrónica? Y la respuesta o básicamente es que tenemos que tener en cuenta que para presentar la nómina electrónica a la DIAN, el software de nómina les va a permitir facilitar este proceso más o menos en un 90%, ¿sí? La primera parte del proceso, la empresa va a mapear y extraer toda la información necesaria de los colaboradores para cumplir con los requerimientos, ¿sí? Esa información se resguarda de manera estructurada y organizada dentro de una aplicación. Después, aunque la ley prevé que este proceso también se pueda hacer de una manera pues manual, se va a volver un proceso más complejo, porque si no está integrado nativamente el software de nómina con el proveedor tecnológico y la DIAN, ¿cierto? Se van a poder derivar errores dentro del proceso de transmisión. Vamos a poder tener imprecisiones, vamos a poder afectar las bases grabables, vamos a poder generar sobrecostos, y lo que busca pues este proceso de software de nómina es que ustedes puedan optimizar este proceso desde el inicio, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual incluimos un software de nómina desde el inicio para que puedan tener toda esa información durante el proceso completo. La segunda pregunta que quería responderme, o que quería responder acá es, ¿qué ventaja tendría una compañía con un software de nómina? ¿Cuál es, no solo en el proceso de transmisión de datos y de consolidación, pero eh, a las áreas de recursos humanos que muchas veces dependen, el área de nómina depende del área de recursos humanos, les va a permitir ahorrar tiempo? Ese ahorro de tiempo creemos firmemente que va a poder ser invertido también mejor en las personas, poder estar más tiempo haciendo evaluaciones de clima, va a poder estar mucho más tiempo haciendo evaluaciones de desempeño, en búsqueda de beneficios, un poco atacando más las habilidades blandas de los colaboradores, la motivación, para, para que este proceso pues, de nómina les ayude administrativamente. Algunas de las ventajas que se tienen es minimizar los errores, como ya lo hemos venido hablando, que es bien importante, que esto es un común denominador dentro de cualquier cálculo de nómina, el ahorro del tiempo, porque se lo vamos a dejar a una herramienta y a una calculadora 100% elaborada a la legislación de Colombia. Vamos a permitir capturar la información de los colaboradores de manera mucho más rápido y tenerlas centralizadas y no en diferentes silos de información como ocurre hoy en día, que en un Excel, que en la aplicación 1, que en la aplicación 2, sino que lo vamos a tener todo en el mismo sistema. También vamos a tener la información fiel y actualizada a la realidad. Esto quiere decir que lo que vemos es lo que tenemos. No lo que vemos nos pone a dudar si en realidad es lo que es, como pasa en algunos casos. Vamos a poder generar todos los archivos de cierre del mes en cuestión de minutos, no solo el proceso de liquidación de nómina como tal de envío de documentos, de notas de ajuste y demás hacia la DIAN, sino también vamos a poder generar el archivo de dispersión de pago para que sea cargado en el banco, el archivo de la prenómina, el famoso pila para cargarlo en cualquier operador de planilla. Entonces, si ustedes van viendo, es una sumatoria de ventajas que no únicamente incluye el tema de nómina electrónica, sino también el proceso de nómina per se. Y claramente pues, la idea es facilitar ese tema de la gestión. La otra pregunta que les traía era si es lo mismo hablar de una nómina digitalizada que de la nómina electrónica. Muchas personas creen que digitalizar la nómina ya es tener la nómina electrónica. Sin embargo, para quedar claros, no es lo mismo, ya que, como mencionamos acá, la digitalización hace referencia a entregar el proceso de liquidación de nómina en un software de nómina. Es decir, tener una aplicación que me permita hacer todos los cálculos de nómina, novedades, vacaciones, ausencias, asistencia y, qué sé yo, bonos, etc. Y la nómina
electrónica es el proceso de transmisión de datos hacia la DIAN de toda la información que está contenida en los comprobantes o en las colillas de pago de la nómina de cada uno de los colaboradores. Vale la pena aclarar que un documento, que es lo que habla la DIAN, es igual a un colaborador. Hay esa percepción de que un documento puede ser 30 colaboradores. No, cada documento tiene que venir asociado a un colaborador. Entonces va a tener un código único de nómina electrónica que permite tener como ese identificador para cada empleado. Como lo mencionamos, tanto los software de nómina como los proveedores tecnológicos son claves en este proceso de generación de nómina electrónica. ¿Sí? Ya para finalizar pues mi intervención y darle paso también al resto de los panelistas, dejar como esa conclusión rápida de lo que se vio, y es los software de nómina o los software de nómina como Book permiten realizar el proceso de liquidación de nómina de manera rápida y sencilla. Luego se organiza, se extrae esa información para que pueda ser enviada ante la DIAN. Después se consolida, se pasa al proveedor de nómina electrónica que transmite a la DIAN y se obtiene la validación. Entonces, ya para que nos cuenten un poco más sobre este flujo de información y las responsabilidades de cada agente y cada participante en esta generación de emisión de nómina electrónica, sí, le voy a dar paso a Carol Cuadros, que es la gerente de canales de Safety en Colombia, nuestro proveedor tecnológico que está certificado por la DIAN y es un aliado de Book en este proceso. Muchísimas gracias, Camilo. Buenos días para todos los participantes. Agradecerles la oportunidad a Book y a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Efectivamente, la idea con esta charla o con este webinar es poder aclararles a ustedes diferentes aspectos del proceso de implementación de nómina electrónica en Colombia. Sabemos que tenemos en este momento un proceso regulatorio, un proceso de obligatoriedad que viene desde un proyecto de resolución de nómina electrónica nacido el 19 de diciembre de 2020, que después se oficializó a través de la resolución 000013 y más adelante fue actualizada por la resolución 0037. Entonces, vamos a mirar en qué estamos en este momento con el proceso de nómina electrónica, cuál es la actualidad frente al ente fiscal, en este caso frente a la DIAN, y cómo va a ser el proceso de implementación con esta integración y esta alianza que tenemos entre Book como su software, como su ERP de nómina, y Safety Colombia como su proveedor tecnológico para transmitir y validar los documentos de nómina electrónica que constan de documentos de soporte de pago de nómina electrónica y nota de ajuste. Me permiten un segundo, voy a compartirles la pantalla. Por favor, me confirman cuando estén viendo mi presentación. ¿Me confirmas, Camilo o María? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces vamos a hablar de esta actualización de la nómina electrónica y para eso, teniendo en cuenta que algunos de ustedes tal vez no nos conozcan nosotros, Safety como proveedor tecnológico, rápidamente les cuento quiénes somos. Somos una empresa multinacional con sede y con casa matriz en Lisboa, Portugal. Tenemos presencia en más de 50 países. En Colombia estamos desde el año 2013. Llegamos, aunque tenemos más de 20 años de experiencia en el manejo de documentos electrónicos, a Colombia llegamos con todo lo que es el documento EDI, por allá en el año 2013, y empezamos a trabajar de la mano con la DIAN a partir del año 2015, cuando se empezó a construir todo el proyecto de facturación electrónica en Colombia. Hoy en día, 8 años después, tenemos más de 6.500 clientes en Colombia que han confiado en nuestra solución y en nuestra experiencia en el manejo de los documentos electrónicos.
y que hoy en día facturan electrónicamente a través de Safety, y otros que ya están también en su proceso de implementación de nómina electrónica con nosotros. Somos proveedores autorizados por la DIAN, proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN para manejar todo su ecosistema digital, no solamente facturación electrónica y nómina electrónica, sino también todo lo que ustedes ya seguramente han escuchado que se está moviendo alrededor del documento, soporte en adquisiciones y del Radian y factoring electrónico. Tenemos clientes de diferentes sectores económicos y toda la experiencia y la disponibilidad para brindarles a ustedes un excelente servicio a través de esta alianza que tenemos con Book. Entonces, bien, rápidamente vamos a hacer o a entrar en contexto, como les decía hace un momento, de en qué estamos en este momento con el servicio de nómina electrónica, regulada a través de la resolución 000013 del 11 de febrero de este año 2021. En esa resolución nos decía qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, quiénes están obligados, y venían casi 200 páginas de anexo técnico. Con ese anexo técnico nosotros iniciamos, Book y Safety, iniciamos a trabajar toda la parte técnica, a desarrollar todo el proyecto para que cuando se llegara el momento, todos nuestros sistemas estuvieran listos para que ustedes como empresa pudieran habilitarse y cumplir con la obligatoriedad. Más adelante, en mayo, el 5 de mayo, la DIAN genera la resolución 0037. Esta resolución modificó la resolución 0013, la de febrero, pero la modificó únicamente en temas de fechas de implementación. Es decir, cambió los calendarios, los modificó y los aplazó, los movió un par de meses. En ese orden de ideas, hoy en día estamos trabajando con el calendario de la resolución 000037. Entonces, ¿qué nos dice la resolución 13 y la resolución 37? Que a partir de la nómina electrónica, ustedes como empresa están en la obligación de transmitirle la nómina a la DIAN cada mes. ¿Cómo se la van a transmitir? A través de un documento electrónico. Y ese documento electrónico consiste en un XML, ¿sí? Entonces, digamos que a manera de ejemplo, hoy en día ustedes tienen unos empleados, ustedes son dueños de sus empleados y ustedes a ese empleado le pagan con cierta periodicidad. Puede ser mensual, puede ser quincenal, bueno, catorcenal, semanal, diaria, no importa. Es una periodicidad que ustedes internamente manejan y cuando ustedes le realizan el pago, le entregan un documento, un soporte, que es un documento interno de ustedes como compañía, que puede llamarse colilla de pagos, tirilla de pagos, desprendible de nómina, como ustedes lo llamen. Ese proceso no va a cambiar. Ustedes van a seguir generando su pago de nómina con la periodicidad que lo hacen hoy en día y le van a seguir entregando ese soporte de pago a su empleado. ¿Qué es lo que cambia a partir de la resolución 13? Es que ustedes deben reportarle esos pagos ahora a la DIAN a través del documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, lo que van a hacer ustedes es que van a generar su nómina desde el módulo de Book, que es su software de nómina, que va a estar o está ya listo para cumplir con todos los campos, con todo el anexo técnico que la DIAN exige. Entonces, ustedes van a generar desde Book ese documento soporte de pago de nómina electrónica y lo van a hacer los 10 primeros días de cada mes, ¿sí? Es muy clara la DIAN al regular este proceso en cuanto a fechas. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, ustedes, empresa, me van a reportar todos los pagos de la nómina mensualmente de manera acumulada los 10 primeros días del mes siguiente. Eso quiere decir que, por ejemplo, si ustedes pagaron la nómina de julio y el 15 de julio, digamos que paguen quincenal, el 15 de julio pagaron la primera quincena y el 30 de julio la segunda quincena, ustedes si ya estuvieran en nómina electrónica tendrían que reportarle a la DIAN esos pagos del mes de julio de manera acumulada, es decir, no se discrimina por el 15 y el 30, sino se le reporta los pagos del mes completo y se lo deben reportar a la DIAN los 10 primeros días del mes siguiente. Para el caso del ejemplo, le estarían reportando a la DIAN los 10 primeros días del mes de agosto todos los pagos que por concepto de nómina le emitieron a cada uno de sus empleados en el mes de julio. Y deben
hacerlo empleado por empleado, de manera acumulada los pagos, pero empleado por empleado. Y tienen los 10 primeros días del mes para hacerlo. ¿Cómo lo hacen? A través del documento XML. Es un documento que es muy similar a la nómina electrónica, a la factura electrónica, pero para ustedes va a ser un proceso transparente gracias al desarrollo, al trabajo previo que entre Book y Safety se ha hecho, para que para ustedes sea algo transparente de ingresar a Book, hacer el ejercicio de la creación del documento soporte de pago de nómina electrónica. Book transmite esa información a Safety y Safety como proveedor tecnológico la toma, construye el documento XML cumpliendo con todos los requisitos del anexo técnico, genera la firma electrónica o el certificado digital, ¿sí? Genera el código CUNE, que es el código único de nómina electrónica, y va a ser como el ID de cada uno de esos documentos. Es muy parecido al CUFE de las facturas o al CUDE de las notas. Entonces se genera el documento y se transmite a la DIAN. Nosotros como proveedor tecnológico estamos en la obligación de transmitir ese documento a la DIAN. La DIAN realiza la validación y después se da la conservación del documento. ¿Cuánto tiempo debe conservarse? Según la norma debe conservarse 5 años. Nosotros los vamos a conservar para ustedes durante 6 años. Entonces ya hablamos de qué es lo nuevo. Crear ese nuevo documento soporte de pago de nómina electrónica, que es el que se le va a reportar a la DIAN los 10 primeros días de cada mes. Ya sabemos esa periodicidad, ya sabemos cómo se va a generar, transmitir y la DIAN lo va a validar. Esas validaciones que hacen la DIAN corresponden a que el documento sea validado por la DIAN o sea no validado por la DIAN en caso de que contenga algún error y sería necesario corregir ese error a través de la notificación que la DIAN les entrega. ¿Quiénes están obligados? Todas las empresas que tengan una relación legal o laboral y que de esa relación se desprenda un pago por concepto de nómina, ¿sí? Con empleados o con pensionados y que quieran seguir deduciendo de su declaración de renta todos estos gastos por conceptos de nómina. Más adelante, en el calendario vamos a ver que hay un tercer calendario que está para 2022 que obliga incluso a los sujetos no obligados a expedir factura de venta. Ahí pues digamos que ya abarcaría mayor parte de la población más allá de las empresas. Bien, ustedes reportando este documento de soporte de pago de nómina electrónica estarían cumpliendo con la norma. Sin embargo, existe un segundo documento que es la nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Para el caso de la nota de ajuste, y sí, también es muy similar a la nota de débito y a la nota crédito, esta nota se usa única y exclusivamente para corregir errores. Si ustedes crearon un documento de soporte de pago de nómina electrónica y la DIAN lo validó, ya está en su proceso de conservación, pero ustedes identifican que tuvieron algún error, cualquier tipo de error, un error de contenido, un error alfanumérico, se equivocaron por cualquier concepto, ustedes la única manera que tienen de corregir ese documento soporte de pago de nómina es realizando una nota de ajuste que afecte ese documento. Entonces, a diferencia del documento soporte, la nota no tiene una fecha específica, la nota es cuando ustedes validen o cuando ustedes identifiquen que cometieron algún error. Puede ser que cometieron algún error en la nómina que se transmitió los 10 primeros días de agosto, pero que identifiquen ese error en octubre, en noviembre, en diciembre, no importa, es indiferente para la DIAN. En cualquier momento ustedes pueden generar una nota de ajuste al documento soporte de pago de nómina. Esa nota genera un nuevo CUNE, un nuevo código único de nómina electrónica. Por ende, esa sería la que queda con validez en adelante para esa nómina la periodicidad no tiene una fecha fija porque es cuando ustedes la requieran, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que lo nuevo que viene para ustedes como empresa con la nómina electrónica es la creación de estos dos documentos, documento soporte de pago de nómina electrónica y nota de ajuste de este documento, que es la manera como ustedes van a transmitirle esa nómina a la DIAN de manera mensual
reportando empleado por empleado los pagos del mes inmediatamente anterior. Existen dos modos de operación. El primero es un desarrollo propio, que es de lo mismo que hablábamos hace algún par de años cuando estábamos revisando los modelos de facturación electrónica, y es que las empresas hagan un esfuerzo no solo en presupuesto, sino en recurso humano a nivel de ingenieros y de proyectos para conectarse directamente con la DIAN. Digamos que en Colombia no es la más común, porque al no ser el core de la empresa, pues digamos que requiere un altísimo presupuesto, porque no es solamente conectarse, sino es darle manejo a todas las actualizaciones, parches y todo lo que la DIAN va generando cada día. El otro método es utilizando un proveedor tecnológico, utilizando un tercero como nosotros. Es nuestro core de negocio, somos proveedores autorizados por la DIAN, y la idea es mantenerlos a ustedes siempre a la vanguardia de todo lo que el ente fiscal pues vaya generando. Ante la pregunta de si existe un portal gratuito, la DIAN ha respondido que al igual que como existe uno para facturación electrónica, va a existir uno para la nómina, pero que está dirigido a personas naturales o a MIPYMES. Por lo tanto, ellos planean tenerlo listo más o menos en diciembre de este año y enero del próximo. Entonces, por ahora, realmente los escenarios oficiales son estos dos. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta cuándo, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes están obligados a hacerlo, y cuándo lo vamos a hacer, pues es necesario revisar estos tres calendarios. El calendario número 1, que es el más grande que ustedes están viendo acá, es el calendario de implementación para las empresas de acuerdo al número de empleados. Entonces, el ejercicio que ustedes como empresa deben hacer es primero que todo ubicarse a cuál grupo pertenecen. Pertenecen al grupo número 1, que tiene más de 250 empleados. Pertenecen al grupo número 2, que tienen 301 y 250 empleados. Pertenecen al grupo número 3, que tiene entre 11 y 100 empleados. O ustedes son una empresa del grupo 4, porque tienen entre 1 y 10 empleados. Identificando el grupo al cual pertenecen, ya ustedes pueden tener claridad sobre las fechas de obligatoriedad. Existe una fecha que es común para los 4 grupos, y es la fecha del inicio de la habilitación en el servicio informático de la DIAN. ¿Esa habilitación en qué consiste? Esa habilitación consiste en que ustedes como empresa van a ingresar con su usuario y su contraseña a la DIAN, van a buscar en el home de la DIAN el espacio donde dice factura electrónica con validación previa. Van a ingresar y ahí van a encontrar una pestaña que se llama otros documentos electrónicos. Le dan clic a otros documentos electrónicos y ahí van a encontrar algo que se llama nómina electrónica. Cuando ingresan a nómina electrónica, el sistema les va a hacer unas preguntas, 4 o 5 preguntas muy básicas. Entre ellas seleccionar el proveedor tecnológico, etcétera, y les va a generar un token. Ese token es el que ustedes nos van a compartir tanto a Book como a nosotros, a Book en primer lugar, para iniciar el proceso de pruebas. Cuando la DIAN le genera el token a una empresa, le habilita el ambiente de pruebas y le da un estado. En ese caso, el estado de su empresa quedaría siendo solicitado. ¿Solicitado qué? Pues solicitada la habilitación. ¿Listo? Entonces, una vez tengamos ese token, iniciamos el proceso de pruebas ante la DIAN. Se deben enviar 20 documentos, 16 documentos soportes de pago de nómina electrónica y 4 notas de ajuste a este documento. Y cuando la DIAN valide de manera exitosa los 20 documentos, entonces les va a cambiar el estado de solicitado a habilitado. Y es ahí donde ya ustedes como empresa van a estar listos para cumplir con esa obligatoriedad. ¿Y cuándo inicia los 4 grupos? Inicia el 1 de agosto, próximo domingo. El domingo, las empresas puedan ingresar y hacer su proceso.
No quiere decir que todos lo tengan que hacer ese día. Cuenta que es muy importante, es la fecha de la primera nómina que ustedes van a transmitir de manera electrónica. Y esto es lo que vemos en la columna número 3. Depende del grupo, esta sí depende del grupo en el que cada empresa se encuentre. Para el caso del grupo 1, más de 250 empleados, tienen la obligación de transmitir la primera nómina de manera electrónica a través del documento soporte de pago de nómina electrónica, la nómina del mes de septiembre, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes deben transmitir esa nómina de septiembre los 10 primeros días de octubre. Es importante hacer una aclaración acá. Hay muchas empresas que nos han preguntado, ¿cómo así? Yo pensé que yo tenía que transmitir era en el mes de septiembre, o sea, que en septiembre ya tenía que enviar la nómina electrónica. No, porque entonces estaría enviando la nómina de agosto y no. Esta columna indica la primera nómina que ustedes van a transmitir de manera electrónica. Entonces, para el grupo 1 sería la nómina de septiembre y la transmitirían a la DIAN los 10 primeros días de octubre. Para el grupo 2, la nómina que van a transmitir por primera vez de manera electrónica es la correspondiente a octubre y la transmitirían los 10 primeros días de noviembre. Para el grupo 3 es la nómina de noviembre, la transmitirían los 10 primeros días de diciembre, y para el grupo 4, la nómina de diciembre, y la transmitirían los 10 primeros días de enero. Es la manera correcta de interpretar este calendario y ahí ya ustedes se hacen a una idea de cuáles son las fechas que corresponden a cada una de sus empresas. ¿De acuerdo? Hay otros dos calendarios, nos vamos a pasar muy rápido. Uno es de implementación permanente que aplica para todas las empresas nuevas, todas las empresas que nazcan a partir de la nómina electrónica, pues cuentan con 2 meses como máximo de plazo, contados a partir del momento en el que realicen el primer pago de nómina para generar ya estos pagos, que es más a mediano plazo, que es para 2022, es el de los sujetos no obligados a expedir factura electrónica de venta. Entonces ahí pues ya digamos que entraría la totalidad de personas, incluso que tengan una relación legal o laboral y que cumplan con este requisito. Eso en cuanto a los calendarios. Estos son los pasos que debe cumplir el documento de nómina electrónica, tanto el documento soporte de pago como la nota de ajuste. Deben tener una generación, que es la que se va a hacer desde Book, van a generar ese documento soporte de pago de nómina. Nosotros, como proveedor tecnológico, construimos y transmitimos la información, ¿sí? Creando el CUNE, que es el Código Único de Nómina Electrónica. La DIAN hace la respectiva validación y se debe dar una conservación. Si ustedes observan en este slide, nosotros tenemos un paso adicional entre la validación y la conservación, y es la notificación al beneficiario del pago. Esto es opcional porque ustedes como empresa no están obligados a entregarle a su empleado el documento soporte de pago de nómina electrónica. Ustedes simplemente podrían regirse o ceñirse a la norma, que es una relación entre empleador y DIAN. Sin embargo, nosotros tenemos habilitada la opción de que si ustedes tienen en Book el correo electrónico del empleado y ustedes así lo desean, nosotros podamos enviarle la notificación al beneficiario del pago, la notificación al empleado cuando la DIAN valide el documento, para que lo conserven ustedes y también para que lo conserve el empleado. ¿Qué recibiría el empleado? Un correo electrónico con un link, con una URL, que cuando él le dé clic, le va a mostrar el PDF o la representación gráfica de esa nómina electrónica. ¿De acuerdo? Y obviamente se debe dar la conservación, la norma indica 5 años, nosotros los conservamos 6 años dentro de nuestra infraestructura. Aquí ya para ir finalizando, diferencias importantes entre la nómina electrónica y la factura electrónica, porque aunque son procesos similares, tienen diferencias. Definitivamente la nómina electrónica pues no es un título valor, es más un documento interno, mientras que la factura electrónica sí es un título valor. Las dos se generan a través de archivos XML. La diferencia
es que para la nómina se va a utilizar, la factura utilizamos un UL 2.1, que es universal. La factura lleva el CUFE, que es el Código Único de Factura Electrónica, y la nómina lleva el CUNE, es el Código Único de Nómina Electrónica, y viene siendo ese ID, ese identificador de ese documento, es el validador de ese documento. A las dos se les genera una representación gráfica, la representación gráfica de los dos documentos lleva código QR, la DIAN hace la validación previa en los dos casos, exige un almacenamiento de 5 años. En el caso de la ejecución, pues la nómina se debe ejecutar máximo el día 10 del mes siguiente, mientras que la factura pues es un proceso a demanda, entonces se hace en tiempo real. La nómina se utiliza para soportar gastos de nómina en sus declaraciones de renta, mientras que la factura pues se utiliza para soportar los ingresos y los egresos. Y las dos deben ir firmadas digitalmente. Aquí rápidamente parte de cómo va a ser el proceso funcional en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso de integración entre su empresa, Book y Safety. Acá donde ustedes ven este ecosistema, este edificio, sería el ERP, sería Book con su módulo de nómina, ¿sí?, que nos va a entregar a nosotros, a Safety como proveedor tecnológico, ese documento, soporte de pago de nómina electrónica o esa nota. Y lo que hace es que construye de acuerdo al anexo TECVIA esa nómina o esa nota a la DIAN. La DIAN hace su respectiva validación y una vez hace la validación acepta o rechaza el documento, ¿sí? Esa validación, esa respuesta de la DIAN llega a nosotros, a Safety como proveedor tecnológico, y nosotros se las devolvemos a ustedes a través de Book, a través de ese módulo de nómina, para que ustedes conserven ese documento. Adicionalmente, como les decía hace un momento, si ustedes desean, le podemos enviar simultáneamente, así como se lo entregamos a ustedes a través de Book, entregarle a través de un correo electrónico al empleado el PDF de ese documento soporte, ¿de acuerdo? Entonces está compuesto por un XML y por un PDF. Muchos campos disponibles en el XML, más dependiendo de las novedades que deban reportar. Más adelante este tema, pues, de qué es lo que se reporta, qué es lo que no se reporta, lo van a poder aclarar con Luz Ángela. Pero el mensaje que yo les quiero dar desde la parte de nosotros como proveedor tecnológico es que son más de 150 campos habilitados en el XML, disponibles siempre para ustedes. No siempre los van a utilizar. De hecho, hay solamente 14 que son obligatorios, es decir, 14 campos sí o sí siempre van a ir en el XML y son los que se van a pintar en el PDF. Muchísimos campos más para que ustedes reporten novedades que no son recurrentes, como vacaciones, primas, cesantías, licencias, cosas que no le reportan mensualmente a cada empleado. Dentro de los 14 que siempre van a ir, están que debe llamarse así expresamente, documento soporte de pago de nómina electrónica, no podemos ponerle otro nombre. Debe tener toda la identificación de ustedes como empresa, que son los sujetos obligados a generar este documento. Debe tener todos los datos de identificación del beneficiario del pago, que pues es el empleado. Debe tener el CUNE, debe tener un número consecutivo. Aquí es importante aclarar que ese número consecutivo no lo va a entregar la DIAN. Es decir, la DIAN no les va a decir como en la factura electrónica, solicite la resolución de factura electrónica. En este caso no. Ese número consecutivo no corresponde a ninguna resolución de la DIAN. Es un número que internamente ustedes deben crear y manejarlo directamente desde Book. Y son ustedes pues los responsables de este número consecutivo que siempre sí o sí debe ir tanto en el XML como en el PDF. Debe tener los conceptos de vengados y deducidos y la diferencia que vendría siendo pues el valor o el neto o el valor real. El medio de pago, por ejemplo, para el medio de pago hay más de 32 opciones en el XML.
debe estar discriminado ahí, cuál es el medio de pago, la fecha y hora de generación del documento, debe tener la firma digital, debe tener los datos identificadores del tercero o del proveedor tecnológico, debe contener el código QR y traer específicamente la moneda en la que se está realizando el pago. Estos son los obligatorios, pero les reitero, hay más de 150 disponibles. Y así es como se vería un PDF, una representación gráfica con esos 14 campos obligatorios. Ahí ustedes los pueden ver, está el CUNE, está el código QR, están los ingresos, las deducciones, la diferencia, la forma de pago, el método, la fecha hora de generación, los datos de identificación y el consecutivo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Seguramente la mayoría de las empresas va a utilizar una representación gráfica genérica para efectos de, digamos, de hacer el proceso un poco más sencillo, aunque ustedes pueden personalizarla también, solo que como es un documento interno de la compañía, pues también se puede manejar de manera genérica. Muchas gracias, Carol. Continuamos ahora con Luz Ángela. Gracias, bueno, buenos días a todos. Creo que nos ha quedado bastante claro el panorama que nos ha explicado Carol. Entonces yo quisiera invitarlos a dar un paso atrás y entender de qué estamos hablando. Pues primero me presento, yo soy Luz Ángela Duarte, soy líder de estructura empresarial en López y Asociados. Nosotros somos abogados expertos en materia laboral, seguridad social, y desde la UGPP, es decir, por ahí desde el año 2011 que la UGPP empezó activamente, pues hemos tenido que entender que el mundo laboral tiene un mundo gris con el mundo tributario. Y hoy con la nómina electrónica es más real que nunca. Por eso que hemos encontrado que es absolutamente importante analizar todas estas como regulaciones nuevas, teniendo en cuenta los dos puntos de vista. Ya no es algo exclusivamente laboral, ni algo exclusivamente tributario. Entonces, verlo solamente con una perspectiva podría dejarnos como expuestos a diferentes investigaciones o riesgos, que justamente para eso estamos acá, para acompañarlos y definir qué es lo que vamos a mandar en la nómina electrónica. Entonces, teniendo esto claro, lo que buscamos en este pequeño espacio es compartir qué es lo que hemos entendido como la nómina electrónica, ese desarrollo en Colombia, cuál es el plan de trabajo que sugerimos aplicar, no solamente previo a la implementación, estamos a tiempo de hacerlo, sino posterior a la misma. Y por último, vamos a terminar con unos aspectos clave que consideramos que pueden ser como unas preguntas que ustedes tienen en este momento que consideramos que podemos compartir. Ahora, la idea de este escenario es poder oír las preguntas que ustedes tienen, aprovechar este espacio que tenemos para oír otras experiencias y de la mano, por supuesto, de Carol, que son los expertos en tecnología, pues poder tener en cuenta la percepción legal y la percepción ya tecnológica cuando vayamos a aplicar y a enviar la nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, primero que todo, pues empecemos por qué es esto. Esto es una conversación que antes solamente tenían las personas que se dedicaban al mundo contable entre la DIAN, es decir, ellos reportaban la información exógena anualmente y de una forma recursos humanos o las personas de nómina, pues nosotros estábamos muy enfocados en los pagos laborales, en el tema de seguridad social. Ya, ¿qué ocurre? Hoy el mundo, y no solamente derivado de la pandemia, sino incluso antes de eso, las organizaciones internacionales están diciendo, oiga, necesitamos facilitar el cumplimiento de la parte tributaria para las personas. Esto no solamente es en materia de los aportes a seguridad social ni de la renta, sino en general de todos los tributos que una persona puede llegar a tener. Una persona entendida como una empresa, una persona jurídica o nosotros que somos personas naturales. Entonces vamos a facilitar el cumplimiento. ¿Cómo lo vamos a facilitar? Vamos a generar unos reportes, vamos a generar unos estándares claros, vamos incluso a facilitar por parte de la administración sus revisiones. Esa es como la teoría y esa es la política que vemos acá. Es por eso que siempre que vayamos a mandar algún reporte, pensemos más allá de quién lo va a ver. Entonces aquí ya les estoy dando tips. Entonces, si vamos a mandar una información en la nómina electrónica, por supuesto lo va a ver la DIAN, absolutamente, se lo enviamos a ellos, pero la UGPP también. Ellos dependen del Ministerio de Hacienda, al igual que la DIAN. Y no solamente eso, cualquier entidad en Colombia que necesite ejercer funciones públicas, y por eso es una entidad pública, puede llegar a tener acceso a todos los registros que nosotros mandamos en la DIAN. Pues ya empezamos a preguntarnos, oigan, entonces, ¿cómo así? Puede que el tope de horas extras entonces lo llegue a conocer el Ministerio de Trabajo, dado que yo le estoy reportando el número de horas extras por la nómina electrónica. Sí, sí puede pasar. Son ese tipo de preocupaciones que tenemos que empezar a anotar para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar,
porque de alguna forma el cumplimiento que ustedes han dado a la ley es absolutamente de buena fe, pero ahora con todos estos reportes y registros está siendo evidente para nosotros algunas normas que antes no lo eran. Y yo creo que les pasó a todos ustedes cuando la UGPP llegó y empezó a generar estas revisiones que decíamos, Dios, pero es que además en este momento yo no tengo muy claro cómo liquidaban las vacaciones y liquidábamos las vacaciones con una base de cotización que no era. De buena fe, volvemos a lo mismo, y había una norma por allá del 98 que nos decía cómo aplicarla, y pues la UGPP evidentemente la aplicó, y insisto, de buena fe decíamos, uy, carajo, no estamos cumpliendo. Aquí puede pasar lo mismo y ya vamos a ver cómo. Entonces, la facturación electrónica, como ya lo mencionaba Carol, hace parte del sistema de facturación electrónica, no es igual, como ya lo decía, no es un título valor, es decir, no es que llegue el trabajador con esta factura con este documento soporte de nómina electrónica y nos cobre todo lo que está ahí. Esa es la diferencia. Un título valor es eso, es como un cheque, que tú llegas y lo cobras y lo puedes hacer efectivo, y eso es clara la obligación que tienes con esa persona, sino que simplemente es parte de este sistema. Y lo que busca la DIAN al hacer parte de este sistema es facilitar el régimen de datos, facilitar la tecnología, aprovechar este sistema, toda esta información y este lenguaje que es nuevo, insisto, para nosotros, personas de nómina, recursos humanos, compensaciones y beneficios, para reportar todo dentro de un mismo mundo, ¿ok? Pero volvemos, la finalidad, ¿cuál es de este sistema? Es tener un documento soporte, es decir, antes del año 2021, nosotros podíamos deducirnos nuestros pagos laborales directamente de nuestro impuesto sobre la renta, teniendo en cuenta que tenía una relación de necesidad, causalidad y proporcionalidad con nuestra actividad productora de renta. Listo. En adición a eso, sabemos que nosotros teníamos que verificar un cumplimiento de que fueron base de aportes a seguridad social para fiscales y adicionalmente que eran base de retención en la fuente. Esas eran las condiciones generales que teníamos para deducirnos los pagos laborales. Hoy en día, lo que se crea es un documento soporte. Es decir, ahora necesito, en adición a esos requisitos de fondo, un requisito de forma, que es contar con este CUNI. En caso en que llegue la DIAN a decirme, oiga, déjeme ver usted por qué de su renta se dedujo todos estos pagos laborales, vamos a decir, mire, no solamente me lo deduje por estas condiciones de fondo, sino además tengo el CUNI, es decir, tengo el documento soporte o la nota de ajuste según corresponda. Aquí esto es importante para la depuración del impuesto sobre la renta. Entonces ya vamos diciendo como, bueno, entonces, ¿quiénes son los obligados? ¿Y por qué esto es importante? Pues porque necesitamos deducirnos estos pagos. Esto quiere decir que si nosotros no contamos con esto, que hay compañías que pueden decidir no enviarlo o no enviar toda la información, y aquí ya empezamos a generar una estrategia, estos pagos que no hagan parte de la nómina electrónica van a tener un riesgo de ser rechazados en caso en que nos lo deduzcamos de nuestro impuesto sobre la renta. Por eso es que, en adición a los requisitos que siempre hemos tenido, que ya se los mencioné, vamos a necesitar contar con este documento soporte. Aquí quisiera comentarles que hay muchas preguntas que surgen como, bueno, ¿cuál es la consecuencia de no hacerlo? ¿Cuál es la sanción que me van a generar? Hay unas teorías de algunos tratadistas o pues personas que estamos en el medio que dicen, bueno, pues el riesgo y la consecuencia va a ser la misma que se tiene en el mundo de la factura electrónica. Nosotros consideramos que aplicar eso así podría ser anticipado, y si la DIAN no llega a ser así, podría ser absolutamente discutible, dado que las sanciones tienen que ser claras y expresas para la conducta de la que estamos hablando. La resolución 13 ni la 37 incluyen una sanción clara para no mandar la nómina electrónica. Por lo tanto, si ustedes no la mandan, no van a tener una sanción, y si algo llega a pasar, por favor nos buscan y los apoyamos en ese tema. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Que eso sí es lo que encontramos que busca la resolución regular, que todas las deducciones que ustedes se vayan a hacer con base en pagos que ustedes no hayan pasado por la nómina electrónica y que no tengan este soporte, van a ser rechazados por la DIAN. Y la discusión frente a esto va a ser bastante compleja. ¿Por qué? Porque ya tenemos una norma expresa y especial que nos regula los pagos laborales, es decir, aquellos pagos que se derivan, y esto también mencionaba Carol, de un contrato de trabajo o personas que son pensionadas del empleador, del aportante, de la compañía. Aquí es importante diferenciar, por ejemplo, los fondos de pensiones o colpensiones. ¿Por qué? Porque ellos no están dirigidos, mejor dicho, ellos no son sujetos de esta regulación, porque no son contribuyentes.
Sin embargo, nosotros sí lo somos. ¿Cuáles son estos pensionados de los que hablamos? Son pensionados propios de las compañías. Hoy estas personas casi no se ven justamente porque desde el año 2005 las pensiones extralegales pues fueron absolutamente derogadas por el acto legislativo que cambió la Constitución. Por eso estos pensionados son los que se reconocieron antes y sus beneficiarios que vienen desde antes del 2005, pero que hoy la compañía sigue pagando. Entonces, es importante aterrizar el mundo de listo, pensionados, porque así lo establecieron, porque además es que son esos pagos que se siguen deduciendo las compañías en razón a esa relación que la ley estableció derivada del contrato de trabajo. Pero en la mayoría, y lo que en mayoría yo creo que ustedes todos les está aplicando son los pagos laborales. Entonces empezamos a concluir como, bueno, un contratista, ¿será que mandamos los honorarios por acá? No, ellos no son pagos laborales, a pesar de que en el mundo tributario sí se entienda que hacen parte de la renta laboral, por ejemplo, y las retenciones pueden ser las mismas. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que tener claro los diferentes mundos de los que estamos hablando, que empiezan a unirse, pero muy claro el origen de cada uno. Eso es otra pregunta. Los aprendices, por ejemplo, los aprendices no tienen contrato de trabajo, es un contrato especial, pero la nómina electrónica sí nos genera un rubro para mandar la información de los aprendices. Conclusión, mandemos la información de los aprendices dentro de los campos que establece la nómina electrónica para mandar. ¿Okay? En ese punto, por ejemplo, cuando estemos parametrizando de la mano de Book y de Safety, toda la información y los NIE, es decir, los números de identificación en la nómina electrónica, vamos a encontrar que va a haber unos campos que pueden que sean incompatibles entre ellos. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo del aprendiz. Tenemos un aprendiz que no recibe un sueldo, pero sí recibe un apoyo de sostenimiento. Entonces, vamos a tener que mandar por el valor del apoyo de sostenimiento lo que esta persona recibe. Y en el básico, no vamos a poder mandar nada porque esta persona no recibe ni salario ni una mesada pensional. Entonces, es importante que revisemos este alcance de qué vamos a mandar y cómo lo vamos a mandar. ¿Listo? Ahora, teniendo claro como este alcance de dónde estamos y por qué la nómina electrónica es importante, sugerimos tener en cuenta un plan de trabajo previo a la implementación. Y el primero es revisar si somos sujetos a enviar la nómina electrónica. Esa pregunta se concluye determinando si ustedes son o no aportantes del impuesto sobre la renta. Personas que no son aportantes del impuesto sobre la renta no están obligados a mandarlo. ¿Por qué? Porque la consecuencia es que sea un soporte para la deducibilidad del impuesto sobre la renta. Ahora, una de las como condiciones que nos establecen cuando empezamos a determinar qué es lo que vamos a mandar o no, es que puede que nos empiecen a discutir esta deducibilidad que hacemos del pago del IVA en caso en que nosotros paguemos a terceros. Entonces es importante que revisemos si además de la deducibilidad hacemos pagos a terceros que sean pagos indirectos a nuestros trabajadores. Si no contamos con este soporte de nómina electrónica, este IVA que pagamos al tercero también puede estar en discusión. Entonces es importante revisar hasta dónde somos sujetos y el cronograma que ya nos mencionaba Carol, clarísimo, que como empieza desde septiembre, esos son los pagos que requieren ese soporte. Por eso es que ya tiene más sentido que el calendario, si bien empieza el 1 de septiembre, pues aplique, es decir, empiezo a mandar la nómina los 10 primeros días de octubre, 10 primeros días hábiles de octubre. ¿Por qué? Porque estamos hablando del documento soporte de las transacciones que ocurren desde el 1 de septiembre, es decir, los pagos que hagan desde el 1 de septiembre. ¿Okay? Entonces ya tenemos claro nuestro sujeto, ya sabemos que me toca a mí, que yo tengo que mandarlo, sabemos el cronograma. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La sugerencia es armar un equipo interdisciplinar. Como les decía, nosotros no consideramos que este tema tenga un solo punto de vista desde el cual se pueda aterrizar. Consideramos que el mundo tributario, es decir, los asesores de ustedes que definen cuáles son esos gastos que tienen, que pueden depurar de su impuesto sobre la renta, tienen una voz acá. Porque hay unos pagos que puede que siempre nos hayamos deducido porque entendíamos que eran pagos laborales, pero al hacer una revisión con el equipo laboralista que les sugerimos tener en cuenta e incluir en estos equipos, pues nunca hicimos base ni de seguridad social en lo que correspondía. Por ejemplo, si es un pago no salarial, en el excedente del 40%, o nunca lo incluimos en retención en la fuente. Y a pesar de eso, había una deducción, una deducibilidad de estos pagos, porque se entendían que eran pagos laborales. Entonces, puede que desde siempre o desde antes de esta implementación de este registro, que no nos cambia la norma sustancial, no nos cambia la obligación, solo nos dice, oye, tienes que registrar esto. Puede que en ese momento estemos diciendo, oiga, recuerden la finalidad de esto, es que sea evidente el cumplimiento o el incumplimiento en este caso. Oiga, siempre hemos mandado eso así y nunca habíamos incluido esto en la retención.
La UGPP nunca vino, por lo cual nunca tuvimos esa preocupación ni esa conversación con ellos, pero ahora al mandar esta información, ellos la van a ver. Entonces, pregunta, ¿será que lo mandamos por nómina electrónica? ¿Será que no lo mandamos por nómina electrónica? En ese punto es cuando nosotros decimos, bueno, empecemos a revisar las consecuencias de mandarlo, de no mandarlo, y tener muy en cuenta, por ejemplo, nos hacen una pregunta frente a cómo mandar el tratamiento de prestaciones sociales y vacaciones. Aquí la sugerencia, como les decía, es la nómina electrónica al ser soporte de la deducibilidad. La sugerencia es mandarla cuando sea un gasto efectivo, cuando sea base de aportes a seguridad social y para fiscales, por ejemplo, en el caso de vacaciones, y de retención en la fuente en el caso de prestaciones sociales. Pues la prima, sabiendo que las cesantías tenemos un pedazo de renta exenta. Entonces, siempre tengamos muy en cuenta de si lo mandamos, podemos deducirlo. Y esa es la condición. Además, recordemos que los pagos laborales tienen las condiciones de retención en la fuente y seguridad social. Entonces, las revisiones que estamos haciendo con muchos de ustedes, lo que está incluyendo es, hagamos un checklist de que todo lo que estemos mandando en la nómina electrónica sea base de seguridad social en las proporciones correspondientes, sea base de parafiscales si es un salario o un descanso remunerado, y sea base de retención en la fuente también en las proporciones correspondientes. Si mandamos información sin hacer esta revisión, pues de alguna forma no nos estamos preparando. Por supuesto no va a pasar nada, lo van a poder mandar, y puede que esta conversación que pudimos haber tenido hoy sin ningún tipo de sanción, la tengamos a futuro, cuando la DIAN venga y nos cuestione, ¿usted por qué se dedujo? Listo, está divino el soporte que tiene en este momento de nómina electrónica, pero es que además usted no hizo retención en la fuente sobre esos pagos, o no pagaste seguridad social sobre esos pagos. Entonces, es la oportunidad para darle ese check, para estar tranquilos de que lo estamos haciendo bien y generar un plan de trabajo si es que no. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a saber qué mandamos? Tenemos que identificar dos características. La primera, si es un gasto de la compañía. Es decir, tenemos que ver contablemente que esté registrado como gastos de nosotros. Entonces ahí ya decimos, bueno, entonces las provisiones que son pasivos, pues eso no va acá, porque no son gastos nuestros, es decir, no lo queremos deducir en este momento, solo cuando se consolida el gasto. Dos, que sea un ingreso del trabajador. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver más adelante que, por ejemplo, hay unos aspectos donde la nómina electrónica pues está generando unas exclusiones implícitas y voy a ir siguiendo el plan de trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos o reconocemos a los trabajadores algunos préstamos. Los préstamos, en la mayoría de los casos, se reconocen o se giran a través de la cuenta bancaria de nómina del trabajador. Técnicamente, no sería tan técnico, justamente porque la cuenta de nómina solamente recibe los pagos laborales, pero por el acuerdo que nosotros tenemos con el trabajador podremos hacer ese tipo de consignaciones de préstamos en su cuenta. Entonces vamos a decir y decir, bueno, nosotros siempre hemos mandado en la nómina laboral los préstamos, ¿será que lo mandamos en la nómina electrónica? Pues lo que le están haciendo la mayoría de compañías es mandarlo, pero técnicamente esto no se requiere porque el préstamo, no, como les digo, no es un gasto, es un activo de la compañía. Es una deuda del trabajador, por eso no requieren mandarlo. Incluso, ni siquiera es un ingreso del trabajador por lo mismo, porque es una deuda que él tiene con la compañía. Otra cosa, si estamos hablando de un préstamo condonable. En el momento en el que el préstamo se condona, es ahí cuando este activo que yo tenía de préstamo se gira contra un gasto, porque aquí yo le estoy diciendo, mire, usted me debía 10 millones de pesos, pero no se preocupe, le va a perdonar 5. Esos 5 que la compañía está perdonando es un gasto que ellos están teniendo porque es un activo que están dejando de recibir, entonces lo están sacando de sus cuentas, de su bolsillo, y se lo están dando al trabajador. Al dárselo al trabajador, aquí es cuando se constituye en un gasto, en un ingreso de la persona. Por lo tanto, tenemos que revisar el efecto en retención en la fuente y seguridad social y para fiscales. Esto es muy importante. No lo olvidemos y aprovechemos esta oportunidad para darle una revisión. Esto es algo absolutamente rápido, lo podemos hacer en conjunto, lo podemos hacer en equipo y lo ideal es que ustedes ya tengan el conocimiento y cuando generen conceptos nuevos, pues tengan muy claro qué hacer después. Ahora, hay algo que les estaba mencionando, son aquellos pagos que se giran en contabilidad y no se ven en la nómina laboral. Entonces, por ejemplo, todo eso que hacemos a medicina prepagada, pagos a gimnasios, pagos que se hacen directamente al tercero, no pasan por la nómina laboral y nos lo estamos deduciendo. Esos pagos hoy en la nómina electrónica nos lo están pidiendo y tenemos un NIE, nos volvemos a lo mismo, número de identificación, exclusivamente para estos valores. Es decir, aquí nos están diciendo que ya la nómina laboral puede ser diferente a lo que usted está teniendo como ingreso laboral.
porque el ingreso laboral de una persona está compuesto entonces por lo que usted me paga por nómina y los beneficios a los cuales yo tengo derecho porque usted los está pagando a un tercero. Entonces yo tengo derecho a medicina prepagada, pero yo no veo ningún valor por eso en mi nómina laboral. Por eso digo laboral porque la quiero diferenciar de la nómina electrónica. O por ejemplo, tengo unos aportes voluntarios que nunca he visto en mi nómina laboral. O tengo unos pagos a gimnasio, o un servicio de parqueaderos, un servicio de rutas, o un casino, un restaurante. Estos trabajadores tienen acceso a todos esos beneficios y nunca se ve en la nómina laboral, pero sí se ve en nuestra contabilidad. Conclusión, para seguir deduciéndose esos pagos, hoy la nómina electrónica está yendo hasta allá y diciendo, oiga, esos pagos que usted está mandando por allá, es posible que tenga que meterlos acá si se los quiere deducir. Si no se los quiere deducir, sígalos mandando por allá. En este punto, es posible que ustedes hayan oído también una teoría o hay personas que dicen, no se preocupe, recuerde que la nómina electrónica es un soporte y al ser soporte, si usted tiene otro soporte que le permita deducirlo, no se preocupe, insiste, no lo mande. Esto es importante que lo revisemos con cuidado porque si bien este otro soporte al cual ellos están haciendo referencia, que es la factura electrónica que remite el tercero, el del gimnasio, el de la empresa de medicina prepagada, el del servicio de rutas, el del parqueadero, remite la factura electrónica, ustedes lo pueden deducir. ¿Qué ocurre? A su vez es un pago laboral, porque se deriva del contrato de trabajo. Por eso es tan importante que aquí el laboralista diga, venga, ¿será que esto sí se deriva del contrato de trabajo o se deriva más bien de alguna razón social o responsabilidad social que tenga la empresa con algún grupo en específico de personas? Es importante revisarlo. ¿Por qué? Porque volvemos, tenemos una norma especial que es la nómina electrónica versus la norma general, que es la de facturación electrónica. Entonces, si usted tiene su factura electrónica del tercero, al ser una norma especial que regula el pago laboral, podría empezar a requerir este soporte. Entonces, es muy importante revisar si lo vamos a mandar, si lo podemos mandar porque está individualizado. Entonces, por ejemplo, el parqueadero es claro quién parqueó, cuánto parqueó y cuánto cuesta por cada persona. Y por lo tanto es individualizable este ingreso para el trabajador o no lo es. Caso en el cual, en razón a esta imposibilidad material, ustedes no pueden definir cuánto vale por persona, por lo que no van a poder aterrizarlo y definir de cuánto es el ingreso. Y por lo tanto, recuerden lo que decía Caro, que el documento de nómina electrónica, este soporte es persona a persona, no es todo el mundo. Entonces yo necesito aterrizar cuánto vale a la persona y sin eso no voy a poder mandar. Entonces, este es un punto que puede empezar a ser útil para ustedes, dependiendo de los acuerdos comerciales que tengan con el tercero, por ejemplo, temas de pólizas o este tema de servicio de rutas o parqueaderos, donde esta individualización no se hace, puede que no sea clara, entonces puede que tengamos ahí una salida o un plan B en términos de mandarlo o no por la nómina electrónica. Ahora, siguiendo con el plan de trabajo que les mencionaba, hay una coherencia que nosotros sugerimos tener en cuenta absolutamente en todo momento, que es la pila. Nosotros en la pila tenemos un reporte mensual que estamos ya acostumbrados a hacer desde el año 2006 en adelante aproximadamente, en donde se le reporta a las entidades del sistema de seguridad social qué es lo que ocurre en el mes y cuál es la base de cotización que se va a tener en cuenta para pagar los diferentes aportes. Por eso es que esta pila hoy tiene una prevalencia frente a cómo vamos a reportar, por ejemplo, vacaciones extemporáneas o incapacidades extemporáneas o estas novedades de ausencias que siempre son extemporáneas y antes de la nómina electrónica la duda era cómo lo reporto en la pila. Entonces, volvemos, la nómina electrónica no nos está cambiando la norma, nos está generando un registro adicional que la recomendación que nosotros hacemos es mantengamos una coherencia entre nuestros registros, entre lo que le decimos a la pila y lo que le decimos a la nómina electrónica. Porque como ya lo vamos a ver, nosotros creemos que en un futuro todos los sistemas van a empezar a unificarse y si nosotros ya tenemos esta información organizada de forma coherente y armónica, pues nos vamos a ahorrar, primero, investigaciones y reclamaciones por parte de estas entidades y segundo, esta eventual armonización que tendremos que hacer a futuro. Ahora, perdón, Mónica Peña nos pregunta, si se tienen bonificaciones no constitutivas de salario que no son ocasionales, sino todos los meses, ¿qué nos aconsejan hacer? Ya que no hacen base de prestaciones, pero sí lo percibe mensualmente el trabajador. Mónica, gracias por tu pregunta. Recordemos que el contrato de trabajo en su origen, la finalidad es pagar salarios, ¿sí? Entonces, por eso es que se entiende que los pagos que se hacen mensualmente es salarial, porque yo, por lo que trabajo, tú me pagas un salario. Ahí está. Por eso es que se tiene el mito de que los pagos mensuales son salariales. Sin embargo, desde el año 90 es posible que las partes acuerden que los pagos que yo voy a recibir
sean no salariales. ¿Por qué? Porque yo te los pago con independencia de que tú seas bueno o malo. Yo te voy a pagar este auxilio de transporte porque me interesa que vengas acá, pero si tú eres el más malo cuando vienes o te pago un auxilio de celular y tú nunca usas el celular, pues eso es independiente de la naturaleza del pago. Por eso es que se permite que existan acuerdos frente a pagos mensuales que sean no salariales. Entonces, para responder tu pregunta, Mónica, tendríamos que revisar que exista este acuerdo de exclusión salarial de estos pagos, que sea claro para el trabajador, que la persona entienda que este pago no tiene nada que ver con sus servicios directamente, que tú se lo pagas porque eres un querido, porque llegaron a ese acuerdo, pero si la persona, por mejor que trabaje o por peor que trabaje, tú le pagas el mismo valor, podemos determinar que el pago es no salarial. En esa medida no habría ningún problema, lo puedes mandar por la nómina electrónica, lo mandarías hay unos NIE especiales para bonificaciones no salariales, lo mandas por ahí. Muy importante revisar que sea el NIE no salarial, porque hay otro que habla en salarial, entonces este sería no salarial. Y en adición a eso, revisa que sea base de seguridad social en la parte que exceda el 40% y además que sea base de retención en la fuente en las proporciones correctas. ¿Listo? Ok. Bueno, continúo entonces. Listo. Nosotros sugerimos, como les mencionaba, que siempre exista una realidad entre lo que pasa en la nómina laboral, lo que pasa en la nómina electrónica, ahora lo que pasa en la pila y siempre lo que ha pasado en la contabilidad. Estos son unas coherencias que hacen que este equipo interdisciplinario que les mencionaba anteriormente, pues adquiera mayor relevancia, porque nos interesa que la persona que está manejando recursos humanos o mandando la información, por ejemplo, a BUC, pues tenga claridad de qué es lo que está pasando en contabilidad, porque en contabilidad puede que estén, por ejemplo, haciendo unos gastos de viaje que no legalizan. Y cuando el gasto de viaje no se legaliza, se reporta que está a nombre del trabajador. Entonces tenemos dos fuentes de ingreso, la nómina laboral y la contabilidad. Y al parecer la nómina electrónica solamente está teniendo en cuenta la nómina laboral. Por lo cual, insisto, es importante que nos sentemos en la mesa para ver cuáles otros pagos es importante mandar por la nómina electrónica, porque si no los mandamos, no lo podemos deducir. Si no lo podemos deducir, ustedes van a tener que pagar el impuesto sobre la renta de eso. Y aquí ya a la administración le va a interesar qué es lo que estamos haciendo aquí abajo, que no estamos mandando todo como antes era. ¿Listo? Dani Borges pregunta, ¿qué ocurre con el pago de bonos ocasionales sin una periodicidad determinada que superen el 40%? Dani, gracias nuevamente por tu pregunta. La sugerencia sería mandándonos por la nómina electrónica. Lo importante que tenga la exclusión no salarial, ojalá por escrito, porque facilita la prueba, no porque sin eso no exista el acuerdo. Mejor dicho, puede haber acuerdos verbales, pero como lo demostramos ante la DIAN o la UGPP. Entonces sí es importante que esté por escrito el acuerdo, que sean bonos que no estén atados de forma directa al desempeño individual del trabajador, que pueden ser ocasionales, mensuales, pueden ser cada 5 años, pueden ser cada 10 años. La periodicidad es irrelevante en la medida en que tú tengas el acuerdo por escrito, como les decía, para facilitar la prueba, que no tenga ninguna relación con la actividad que desempeña el trabajador. Y en el momento en que tú haces el pago, ahí es cuando hace parte de nómina electrónica, es cuando es base de los ingresos para sumarlos todos, calcular un tope del 40%, y ya con ese tope empiezas a comparar todos los pagos no salariales que en el mes en que haces este pago de bono no salarial ocasional, se incluiría aquí, más los otros que seguramente estás haciendo mensuales o algún prima de vacaciones que hagas en ese mismo pago, lo comparas con el tope del 40% y el pedacito que se exceda, solamente el pedacito que se exceda, es base de cotización en salud, pensión y ARL, nada más. ¿Listo? Y lo reportas en la pila como una variación transitoria del salario y pues queda de alguna forma registrado y te lo puedes deducir sin problema. Esto en el mundo de la seguridad social. En el mundo de la retención en la fuente es 100% ingreso y por lo tanto tiene que ser sujeto a toda la depuración que siempre hacemos de los pagos ordinarios laborales. ¿Listo? Ahora, como les mencionaba, una vez tenemos coherencia entre todo y hemos tomado decisiones, podemos implementar nuestra nómina electrónica. ¿Listo? Cuando ya implementamos nuestra nómina electrónica, ya podemos decir que, listo, ya estamos en vivo, ya lo estamos mandando, tenemos nuestro soporte, tenemos nuestro CUNE, ahora de alguna forma la vida sigue. ¿Qué es lo que sugerimos tener en cuenta en este momento en que la vida sigue? Sugerimos tener en cuenta, uno, como ya lo mencionaba Carol, posibles nóminas electrónicas de ajuste. Estas nóminas electrónicas de ajuste están definidas como aquellas que se necesitan por errores. Puede que no se requieran solo por errores. Y, por ejemplo, estábamos hablando con un colega hace algún tiempo frente a
¿cómo hacemos para el pago de una bonificación que se quiere hacer a un ex trabajador en razón a que, por ejemplo, el contrato terminó en enero, pero estos bonos son pagados en marzo o en abril? ¿Cómo lo pago? La sugerencia es, primero, tienes que pagarlo como un pago laboral. Segundo, tienes que, recordemos, el aporte a seguridad social, tienes que revisar la planilla del último mes, corregirla en caso en que necesites, entonces paga seguridad social. Dos, retención en la fuente, si bien lo haces en el momento del pago, pues tienes que irte atrás porque es en ese momento cuando estás aplicándolo. Entonces, aquí es cuando decimos, bueno, si lo estás haciendo por atrás, lo mejor es que corrijas en la declaración de retención en la fuente, porque este pago, si bien se hace hoy y es por caja, está aplicándose a pagos anteriores. Es igual, lo podemos revisar con sus asesores tributarios para que sigan una línea coherente frente a lo que ustedes siempre hacen. Pero en todo caso, tienen que mandar una nómina electrónica de ajuste frente a la última nómina que enviaron. No podemos generar, por ejemplo, una nómina electrónica de hoy, porque hoy la persona no es trabajador, hoy la persona, y por eso no cumple con ese requisito, y es hoy la persona, ustedes no van a tener planilla que le demuestre a la DIAN y a la UGPP que ese pago que se están deduciendo en el día de hoy, pues es deducible. ¿Por qué? Porque fue base de aportes en el momento en el que la persona sale, que es cuando yo puedo hacer la planilla de corrección. ¿Ok? Entonces, las nóminas de ajuste, revisémoslo muy bien, veamos muy bien cuándo las vamos a usar, tengamos mucho cuidado en que, y en recordar que la nómina electrónica no es que nos genere un problema nuevo, sino que nos hace evidente algo que siempre hemos manejado. Entonces, no nos demos tan duros, simplemente aprovechemos la oportunidad para organizar la casa, para tomar decisiones. Aprovechemos que el 1 de enero ya está cerca, después de la implementación, que podemos hacer cambios desde el 1 de enero. Recuerden que todos estos cambios o registros pueden llegar a tener impacto en la caja de los trabajadores. Entonces, no hagamos cambios tan intempestivos. Es decir, en el ejemplo que les ponía, en donde podemos llegar a incluir pagos de medicina prepagada que estaban por fuera, esto va a impactar en su seguridad social de los trabajadores y eventualmente en la retención en la fuente, porque puede que le estén descontando más de lo que antes le descontaban y el ingreso de la persona no ha cambiado, solamente el hecho de que ahora estamos mandando una nómina electrónica. Entonces, tengamos mucho cuidado con esta asimilación de esta nueva regulación, de este nuevo registro, que no hagamos cambios intempestivos y que siempre sea muy pensado en qué es lo que está pasando en la gente para que sea muy hablado y muy conscientes de estos cambios. ¿Listo? Adicional a eso, como les mencionaba, el post implementación de esta nómina electrónica genera y pues tiene que atender los cambios internos que ustedes siempre tienen, eventuales negociaciones colectivas, eventuales conceptos nuevos, eventuales pagos que quieran hacer y que antes no los hacían. Entonces, ¿por qué? Porque siempre van a tener que seguirlo mandándolo, sí, insisto, quieren depurarlo de su impuesto sobre la renta. Y dos, cambios externos. Esto es bastante predecible. Entender primero que la resolución 3 se va a cambiar, se va a ajustar, incluso en su contenido es bastante curioso, donde invita a las personas, y en este caso a los aportantes, que informen cuál es el caso o cuáles son los cambios que sugieren tener, cuáles son estos ajustes que la resolución debería reconocer, dado que volvemos a lo mismo. El mundo laboral y tributario siempre se ha visto separado y por eso vemos algunos temas en la nómina electrónica, en el anexo técnico, que no reflejan muy bien la realidad de lo que pasa en el mundo laboral. Es por eso que siempre que tengamos que implementar algo, o por ejemplo querramos mandarlo directamente a los trabajadores, démosle un doble chequeo, porque puede que haya información que ellos no son tan conscientes que esté, o hayan información que quieren que esté, por ejemplo el tema de los préstamos, y esto técnicamente no va a estar, a menos que decíamos que sí. Entonces, recordemos, este equipo es importante que todos participemos, revisemos qué vamos a incluir acá. Y por último, nosotros creemos que además esto va a integrar los sistemas. Es bastante probable, y lo hemos hablado también con otras personas, que el reporte de información exógena empiece a depurarse en la medida en que hay mucha información que ya existe en este reporte de nómina electrónica, sin perjuicio de que hay otros adicionales, por supuesto. Entonces, estamos esperando a una unificación de sistemas, una unificación de pagos y de reportes, lo cual en todo caso nos facilitaría mucho la vida. Pero, insisto, preparémonos para allá, preparémonos para lo que puede estar pasando. ¿Listo? Tenemos una pregunta en el chat. Claro que sí, Joana, nos preguntas cómo se manejan las incapacidades extemporáneas en nómina electrónica. Aquí la respuesta es: revisemos cómo lo manejas en la pila. Si tú en la pila generas una nómina electrónica de ajuste, pues en este caso de corrección, tendríamos que revisar bien si la pila te lo está dejando. No creo que te lo deje porque el sistema te estaría debiendo a ti. Seguramente tú estás reportando estas incapacidades extemporáneas en los meses
en los que tú recibes la incapacidad a pesar de que la persona no esté. Entonces, volvemos a lo mismo, la nómina electrónica refleja decisiones que ustedes ya han tomado. Si ustedes ya tomaron que la pila va a reflejar estas incapacidades extemporáneas en meses en los que no ocurrieron, la nómina electrónica tiene que seguir la misma decisión. Entonces, aquí es donde uno dice, oiga, como que esta decisión no es solamente nómina electrónica, como que tenemos que revisar si el hecho de reportar en la pila incapacidades extemporáneas en meses en que no ocurrieron es lo mejor. Y yo dejaría esa idea ahí, te la mandaría y te rebotaría la pregunta para ver si es mejor lo que estamos haciendo así o si es importante en este momento aprovechar el año 2021 para hacer cambios culturales y decir a las personas no más incapacidades extemporáneas, por ejemplo. Dos, hay compañías que reconocen el 33% adicional, entonces dicen, mira, y el 33% que ya te estoy pagando, ahora te lo voy a pagar si me mandas la incapacidad el día en que te la dan. No te estoy pidiendo mucho. ¿Por qué? Porque es que esto me facilita la deducibilidad del 33%, me facilita reportarlo en la nómina, en la pila, me lo facilita reportarlo en el mismo mes que ocurre, me facilita problemas o me evita problemas con la ARL. Entonces, es un mundo más armónico en donde son varios aspectos que tenemos que revisar. Entonces, pues la respuesta sería nómina electrónica responde a decisiones que ustedes ya han tomado. ¿Listo? Pregunta, ¿cómo se manejaría el pago de las liquidaciones, ya que el pago en general puede trascender del mes de retiro y pagarse el siguiente mes? Nosotros sugerimos que se responda en el mes en que se paga. Ahora, recordemos que ustedes van a tener una nómina electrónica en el mes, por ejemplo, la persona se fue el 20 de julio, ustedes van a mandar nómina electrónica los primeros días de agosto y la liquidación va a salir el, no sé, 25 de agosto. ¿Cuál va a ser la sugerencia? Que hagas una nota de ajuste para corregir la última. ¿Por qué? Porque va a ser armónica con la pila, porque recordemos, van a empezar a comparar qué pasó en la nómina electrónica con qué pasó en la pila. ¿Listo? Esa sería la sugerencia que les daría, sin perjuicio de que lo podemos revisar bien. Y recordar que el Ministerio de Trabajo esta o la semana pasada sacó una circular diciendo que el pago tiene que hacerse inmediato a la terminación. Entonces revisemos bien, insisto, esas políticas laborales que ya hemos tomado, esas decisiones de índole laboral que ya se han tomado para saber cómo lo aterrizamos en nómina electrónica. ¿Listo? Gracias, Daniel. Y por último, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos o unas dudas frecuentes que hemos recibido, sin perjuicio de que nos sigan haciendo preguntas por el chat o que nos sigan haciendo preguntas vía preguntas y respuestas. Creo que hay dos preguntas abiertas. La primera, buen día, ¿la habilitación ya se puede hacer en servicios informáticos de la DIAN o después del 1 de agosto? Entiendo que se puede hacer desde el 1 de agosto según la resolución. No sé, Carol, si tú tienes información adicional frente a ese tema. Carol no está, pero sí, te confirmo, es desde el 1 de agosto según la resolución. Entonces, ese es el momento en el que tú puedes habilitarte en la plataforma sin perjuicio de que revises a ver si con quienes estarías trabajando ya pueden estar haciendo pruebas, que entiendo que sí están haciendo pruebas. Otra cosa es la habilitación. ¿Listo? Gracias, Edna. Y Claudia pregunta, buenos días, ¿qué pasa con el reporte de la nómina cada mes si la empresa deuda pagos en salarios a los empleados? Bueno, Claudia, la nómina electrónica es el soporte para deducirte un gasto. Por lo tanto, si tú no tienes el gasto, no tienes obligación de mandar la nómina electrónica, ¿sí? Sin embargo, desde el mundo laboral sí te sugeriría que revisáramos bien el tema de estas deudas porque debemos estar haciendo pagos de seguridad social, o sea, te debes estar reportando en la pila si el contrato de trabajo está vigente. Por lo tanto, ellos iban a esperar que tú tengas una nómina electrónica de ese mes. Entonces, vamos a tener que revisar bien el caso. Ahorita les mando, pues van a tener los correos de la oficina para que nos escriban y revisemos bien el caso y entender cómo aterrizarlo. Pero la teoría, y recordemos, nómina electrónica te sirve para sustentar la deducción del gasto. Por lo tanto, si no hay gasto, no necesitas que deducir. Punto número 1. Punto número 2. En el mundo laboral, tú haces pagos a la pila durante toda la vigencia del contrato de trabajo. Por lo tanto, en este momento en el que las personas tienen el contrato pero no están recibiendo los salarios, pues aquí es importante que revisemos por qué no lo están recibiendo y que en todo caso tú garantices a la pila el pago de los aportes a seguridad social y para fiscales. Entonces, pues en últimas, no tienes obligación de mandar nómina electrónica, sigue haciendo los pagos que haces por medio de la pila, pero pues por supuesto estás en un riesgo bastante grande frente a tus trabajadores y pues cuando quieras lo hablamos, Claudia, claro que sí, pues son momentos difíciles para todos, entonces creo que es importante revisar, por supuesto. No tenemos más preguntas por este lado, hay una pregunta en el chat, chan.
¿Tengo que ser facturador electrónico para hacer la nómina electrónica? No, no tienes que ser facturador electrónico, pero sí necesitas un proveedor tecnológico para mandarlo. Como ya lo decía Carol, va a generarse una facilidad tecnológica por parte de la DIAN. Esto no ha ocurrido en este momento. Entonces sí necesitas tener un proveedor tecnológico para mandar y para contar con el soporte de nómina electrónica. ¿Listo? Bueno, creo que estamos listos. Ok, quisiera entonces compartir con ustedes unas dudas frecuentes que nos han hecho, sin perjuicio que, insisto, bienvenida a cualquier otra pregunta. Entonces, ¿quiénes están obligados? Y esa es la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse en equipo. Son aquellas personas que, son aquellas personas que quieran deducirse gastos laborales del impuesto sobre la renta. Entonces, por ejemplo, nos han dicho, bueno, pero si somos del régimen especial, pues sí, pero eres contribuyente. Del régimen especial del impuesto sobre la renta, pero contribuyente. En esa medida, pues sí deberías implementar nómina electrónica si quieres tener en cuenta estos gastos. ¿Qué se incluye en la nómina electrónica? Aquellos gastos deducibles que sean ingreso laboral. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, algo que mencionaba antes que vamos a excluir, lo que no es ingreso laboral de las personas, una herramienta de trabajo, por ejemplo, a mí el computador, esto no ingresa a mi patrimonio, lo tengo que devolver, entonces esto no va por nómina electrónica, a pesar de que es un gasto deducible para la compañía, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser de los dos. Entonces, siempre revisemos que cumplamos con las dos condiciones para mandar esta información. No toda se debe mandar, ustedes pueden mandar lo que quieran en últimas, pero siempre pensemos que esta información no es que se mande y ellos digan, ah, bueno, muchas gracias. No, ellos van a revisarla. Entonces, pensemos siempre más allá de que estemos preparados para cualquier revisión, seamos muy juiciosos, aprovechemos esta oportunidad para organizar la casa. Sí nos cuesta en este momento un poco de más trabajo, pero va a ser la mayor tranquilidad en el largo plazo si organizamos bien un plan de trabajo y incluimos a las personas del equipo con quienes ustedes se sientan cómodos para oír diferentes opiniones. ¿Listo? Entonces, los pagos por fuera de la nómina se incluyen. Nuestra sugerencia es que sí, si son ingreso laboral individualizados. Entonces, por ejemplo, si tenemos algunos beneficios que están en nuestras convenciones colectivas que no hacen parte de la nómina, sino que se giran directamente al tercero, pues es ingreso laboral, más que nada, evidentemente, porque nace de la convención colectiva que se aplica a los trabajadores por extensión o por afiliación y que sea individualizable. Esto es muy importante porque necesito saber cuánto corresponde mi gasto al ingreso de la persona. Puede que aquí tengamos problemas digo, para determinar si son individualizables o no, por lo que tengamos que concluir que no lo son, que el acuerdo colectivo, que el acuerdo comercial que tengamos con el proveedor es grupal, que la persona me arrienda el parqueadero y ya, y yo le pago así, se llene el parqueadero o esté vacío como tal vez está pasando ahora. Entonces, siempre revisemos esos puntos, ¿listo? ¿Pagos por alimentación se mandan? Sí, nuestra sugerencia es mandarlos a pesar de que no sean ingreso laboral para efectos del impuesto sobre la renta. A pesar de que sean un ingreso no constitutivo de renta, sugerimos enviarlos por la nómina electrónica. Los pagos indirectos que les mencionaba, sí, si son ingreso laboral y por supuesto si son individualizables. Estos pagos indirectos son los que se pagan a un tercero y generan beneficio para el trabajador o incluso su familia, porque esa es la razón por la cual, por ejemplo, la familia puede acceder a cientos clubes sociales. Pueden acceder porque la compañía está haciendo el pago y este pago no es una herramienta de trabajo. Entonces también es muy importante que cuando estamos hablando del mundo de las herramientas de trabajo, la categoricemos como debe ser. Esto no es simplemente un acuerdo. Pensemos que aquí que va a llegar una persona fiscalizadora que su tarea es cuidar el tesoro público, es decir, cuidar los ingresos del Estado, por lo que va a mirar muy detalladamente si en verdad esta herramienta de trabajo lo era. Si en verdad todas las personas a las que les di el celular, en verdad usaban el celular solo para sus funciones. Si no lo usaban, incluso podemos empezar un proceso disciplinario. Entonces, muy juiciosos en esta categorización que hagamos, que esto sea a prueba de cualquier investigación por parte de cualquier entidad. ¿Listo? Las provisiones, como ya les decía, encontramos que no, porque no son gastos deducibles, solamente cuando se consolida el gasto, en ese momento será como un rubro que deberá pasarse por la nómina electrónica, pero para la deducción, acuérdense, tienen que ser base de aportes a seguridad social y para fiscales y, por supuesto, de retención en la fuente, ¿listo? Según corresponda a la provisión de la que estamos hablando. Y por último, creo que este punto puede ser bastante controversial, entonces se los dejo al final. Los gastos de viaje solamente van en la nómina electrónica si son viáticos y hago comillas. ¿Por qué? Porque los gastos de viaje en la mayoría de las compañías no se reconocen
su naturaleza de viáticos. ¿Y por qué esto es importante? La categorización de algo como viático no solamente es por el nombre que le doy, de hecho el nombre es lo de menos, lo importante es el efecto que tenga, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estamos haciendo un pago a un tercero, se lo pago directamente al Hilton o se lo pago directamente a un restaurante, la persona nunca ve un peso de ese dinero, se lo pago directamente a ellos, pero la persona está viajando todo el tiempo. Estamos encontrando que efectivamente un gasto de la compañía que es permanente, que se deriva de que la persona está viajando para el desempeño de sus funciones, por lo que desde el mundo laboral, bajo el artículo 130 del código, podría categorizarse como viáticos. Y recuerden que en el mundo laboral prima la realidad sobre lo que tenemos escrito. En esa medida, si en la realidad se ve que, volvemos a lo mismo, este gasto de viaje es un dinero que está saliendo de la compañía de forma permanente para manutención y alojamiento del trabajador, lo que se va a concluir es que su naturaleza era salarial. Ya ni siquiera sabe y ni siquiera importa si se denominaba o no viático. Lo que importa aquí es el efecto que se le da a este pago, es decir, se le da efecto de viático salarial por ser de manutención, alojamiento y permanente. Entonces, como ustedes pueden ver, e insisto, la nómina electrónica aterriza decisiones que ustedes ya han tomado desde el mundo gerencial a nivel laboral. Ustedes ya han decidido si están reconociendo la naturaleza salarial o no de los viáticos. O tal vez ya han tenido este tipo de conversaciones. Entonces la conclusión es no lo mandemos porque no son viáticos, son gastos de viaje, se lo pago a un tercero, esto no le genera ingreso al trabajador, no lo mando. En unos años llega la DIAN, la UGPP, y empieza a revisar la periodicidad de estos pagos. O peor, llega el trabajador y nos dice, oiga, es que yo además estuve viajando todo este tiempo, esto es salario, usted págueme mis prestaciones sociales, mis descansos remunerados, págueme lo que me debe por pensión, que además eso no prescribe, y además págueme una indemnización porque además usted me sacó sin justa causa teniendo en cuenta los viáticos. Entonces es un rubro que es en este momento, insisto, la nómina electrónica es fácil de responder, si no es viático, comillas, no se manda, y no va a haber ningún problema porque se va a estar buscando el concepto de viáticos contablemente, pero en la realidad vamos a estar expuestos a reclamaciones por parte de los trabajadores, por parte de la UGPP o la DIAN, si no aterrizamos este análisis y esta realidad si efectivamente las personas están recibiendo o no algún valor, ya sea directo o indirecto, por concepto de gastos de viaje, por manutención o alojamiento. Lo que corresponde por transporte o gastos de representación, nunca es indiferente la periodicidad que se tenga. Eso se puede seguir pagando a Avianca, se puede seguir pagando a Cabify si estamos hablando de transporte por tierra sin ningún problema. En esa medida, esa no es la preocupación. Eso siempre va a poder manejarse como un gasto de viaje a un tercero y nunca va a ser ingreso de la persona. Y por eso es que nunca va a ser base de retención en la fuente. Pero cuando ya se entiende que este gasto de viaje es parte de la remuneración ordinaria del trabajador, porque es permanente por manutención y alojamiento, ya estamos en un mundo más complejo. Pero volvemos a lo mismo. Son discusiones que están antes de la nómina electrónica, entonces puede que en este momento ustedes ya hayan sostenido esta conversación. ¿Listo? Bueno, y con base en eso terminamos. Como les mencionaba, estos son nuestros contactos. Muy bienvenidas las preguntas que tengan. Hemos solucionado todas las preguntas que teníamos en preguntas y respuestas y en el chat. Y eso era todo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta en el aire. Yo creo que ya las contestamos todas. No sé si alguien más quiera preguntar o tenga alguna otra duda. Tenemos todavía un espacio para contestar a preguntas. Bueno, creo que el tema está claro. Perfecto. En gastos de viaje, si no están dentro de la nómina laboral, ok, los gastos de viaje seguramente nunca están dentro de la nómina laboral, siempre deben estar en la contabilidad. Como les mencionaba, no hay obligación de mandarlos porque no es ingreso de la persona. Solamente lo que es ingreso de la persona. Y aquí, para expandir tu pregunta, cualquier gasto que tú tengas en la contabilidad que sea ingreso laboral, a pesar de no estar en la nómina laboral, debe ir por la nómina electrónica. Se incluyen por otro pago diferente, transferencia, por ejemplo, pero hay periodicidad de la misma. Como te mencionaba, en gastos de viaje la periodicidad es importante. Entonces sí es importante que revisemos qué periodicidad se tiene, porque aquí no importa el acuerdo o el acuerdo que lleguemos por escrito diciendo esto no es periódico o esto no va a ser salarial, no va a tener ningún efecto. Aquí prima la realidad sobre las formas. En esa medida, pues sí es importante que aterricemos
de qué periodicidad estamos hablando, de qué funcionarios estamos hablando, qué funciones están cumpliendo ellos y organizar la casa, saber que no cualquiera va a poder empezar a viajar y causar este tipo de gastos. ¿Cómo se maneja pago de vacaciones disfrutadas cuando afectan 2 meses, pero estas se pagan en el primer mes o en la primera quincena que recibe el trabajador? Cuando estamos hablando de quincenas, es fácil porque la nómina electrónica son reportes mensuales, entonces lo acumulas. Cuando estamos hablando de pagos que se hacen en el primer mes y no en el segundo, tenemos que reportar el gasto cuando se hizo, o sea, en el primer mes. En vacaciones reportas cuando la persona estuvo en vacaciones. Aquí tengamos muy en cuenta la pila y es nuestra sugerencia para que se sepa muy bien qué es lo que está pasando en el mes y que quede muy claro que las personas en este mes estuvo del 15 al 30 y en la siguiente nómina tú simplemente pones que fue del 1 al 15 para que sea muy coherente con lo que ya tenemos en la pila. Esa sería la sugerencia que haríamos y en el segundo mes no reportas ningún gasto porque el gasto fue en el primer mes y es por eso que vamos generando más como unión de conceptos. Es por eso que en el primer mes fue cuando fue base el 100% de las vacaciones para fiscales, no para seguridad social. Para seguridad social es el IBC del mes anterior, tanto para el mes 1 como para el mes 2. O sea, para seguridad social el IBC hubiera sido del mes 0, porque es del mes anterior a cuando inició todo el periodo de vacaciones. Muchas gracias a ti por la pregunta. Luz Ángela, tenemos acá otra pregunta que dice, ¿las tarjetas Sodexo para gastos de viáticos, si está a nombre de la empresa y se entrega al trabajador, no hay inconveniente? Mónica, bueno, gracias María Paula por la pregunta. Pues la verdad, nosotros consideramos que el hecho de que sean tarjetas o cheque o yo le dejo el dinero por acá, son medios de pago. Para nosotros consideramos que no cambia el riesgo. Si de alguna forma lo distrae o es fácil de ocultarlo frente a alguna investigación, pero en la realidad, que es la que más nos preocupa, eso no afecta. ¿Y cuál es la realidad? Es el trabajador. Es la persona, es por ejemplo Luz Ángela, la que ha estado viajando todo el tiempo y sabe que ella se la pasaba viajando y también sabe que hay un articulito por allá que dice que lo que corresponda por manutención y alojamiento, pues es salarial. ¿Y por qué es importante que sea salarial? Porque va a incrementar mi base de vacaciones, entonces en lugar de que mi base de vacaciones sea mi salario, va a ser mi salario más los viáticos, prestaciones sociales, seguridad social, y alguna eventual indemnización y eventuales beneficios extralegales que tengan en cuenta el salario, porque los viáticos entenderán parte del salario. Entonces, el inconveniente se generaría frente al riesgo mayor, que es el trabajador. Para las autoridades es más difícil de verlo, pero igual lo pueden ver en una investigación muy juiciosa, que es lo que están haciendo ahora. Me he enterado que están preguntando ya directamente a los proveedores, tipo medicina prepagada o tarjetas, quiénes son las personas que la usan, porque seguramente esta tarjeta tiene cuál es la persona que la usa, entonces se sabe muy bien cuál sería en últimas, entre comillas, el beneficiario. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque he oído también que las promocionan diciendo como que es la salida o que las tarjetas de crédito es la mejor forma porque no se ve quién la recibe. Bueno, mucho cuidado con eso porque puede que nos tranquilice el problema frente, insisto, a entidades regulatorias, sin perjuicio que ellas seguramente ya lo están revisando y deben estar buscando la manera, como les digo, de revisarlo y de encontrar por dónde ver la información, pero lo más importante es el trabajador, que es el que tiene la tarjeta y sabe cuánto está viajando y cuánto está consumiendo. Entonces, eso es complejo. Gracias, Mónica. ¿Hay otra? Diana. Bueno, no sé si al comienzo tocaron el tema. Las notas de ajuste se pueden enviar durante todo el mes. Sí, Diana, se pueden enviar en cualquier momento que lo necesites porque estás corrigiendo una nómina electrónica de X meses atrás. ¿Sí? Entonces, sí. Listo, creo que ahora sí ya estamos. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Las notas de ajuste generan un nuevo CUNE? Sí, no la vi por acá, pero sí, reemplaza la anterior. Perfecto, creo que ahora sí. Creo que se terminaron nuestras preguntas. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a Carol, Luz Ángela y Camilo por habernos acompañado. Cualquier cosa que necesiten. Luz Ángela, si quieres, déjales por el chat tu contacto para que se puedan comunicar contigo si necesitaran ayuda de tu parte. Y cualquier cosa por parte de Book nos pueden encontrar en www.book.co.
lopezasociados.net. Perfecto, ahí lo dejo en el chat, es luzangela.duarte@lopezasociados.net. Y bueno, muchas gracias por su asistencia y a ustedes por tenernos. Gracias, que estén muy bien todos.